Listo, bueno, doctores, muy buenas noches. Dando pues continuidad a nuestra cátedra de estomatología y cirugía oral 2, vamos a hablar hoy de cirugía oral en tejidos blandos. Importante que tengan presente que este tipo de cirugías también las pueden llevar a la clínica para que tengan pues práctica sobre este tipo de lesiones. Bueno, ya me conocen, pues quién les habla. Antes de empezar la clase, les quería mostrar este video, quería a ver si me deja proyectarlo aquí. Los estudiantes que están conmigo, pues ya lo vieron, no sé si de pronto todos ya lo han visto. Es referente al artículo que publicamos en Critical Reviews en Oncology and Hematology sobre la frecuencia y distribución del cáncer pediátrico en cabeza y cuello. Voy a ver si me deja aquí activar el video. Si no me deja, entonces se los mando, se los subo al grupo. Bueno, no, como que no me deja. Bueno, se los mando por el grupo. Hoy vamos a hablar entonces de biopsias. Vamos a hablar de biopsia aspirativa con aguja fina, biopsia incisional, biopsia excisional, resección de lesión tumoral, marsupialización, frotis y test de Zank. Si bien estos últimos que les presento acá, pues no son cirugía, pues como tal, sí hacen parte del arsenal de procedimientos que tenemos a la mano para hacer algún tipo de diagnóstico en nuestro paciente. Entonces, por eso lo pongo acá. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que podemos hacer referente a tejidos blandos? Entonces, aquí se los presento y vamos a tener pues como alguna explicación de cada uno de ellos. Esta biopsia aspirativa con aguja fina, también llamada punción aspirativa, o también, o en inglés, pues simplemente pues la traducción, pero es un procedimiento bastante sencillo y tiene una gran validez en la parte de diagnóstico ya en tejidos blandos. La BACAF, cuando hablamos de BACAF, hablamos de la BACAF porque es una biopsia, es femenino. Y entonces le vamos a hacer una definición, pues que es un procedimiento diagnóstico en el que con un medio de una jeringa desechable obtenemos unas células, sea de una masa, sea de un quiste o sea de un tumor, para estudio anatomopatológico y poder tener una idea de qué tipo de lesión es frente a la que estoy. ¿Listo? Es una técnica confiable, rápida, es de bajo costo, pues en realidad necesito una gasa, el material para bioseguridad inicial y necesito la jeringa, en realidad no tiene mayor costo, mayor implicación pues en costos. Es ambulatoria, es mínimamente invasiva y es una guía para el manejo clínico al aportar unos datos muy útiles para la toma de decisiones preoperatorias. Si yo meto la aguja en una lesión y lo que me sale es un líquido, pues yo sé que estoy frente a una biopsia, frente a un quiste, perdón. Y si meto la aguja y no me sale nada, pues entonces estoy pensando que estoy frente a una masa. Y ya con las imágenes radiológicas que tenga o imagenológicas, pues ya voy a definir, esa lesión puede ser benigna, puede ser maligna, entonces me preparo para la cirugía que vaya a realizar. La BACAF entonces tiene una utilidad y es que me clasifica si el tejido de origen es neoplásico o no es neoplásico y si es neoplásico, si es benigno o si es maligno. ¿Listo? Entonces es una gran ventaja tener a la mano y poder hacer una BACAF. Los resultados se pueden dar en forma muy rápida, es como les digo, pues de un costo efectivos bien asequibles. ¿Se acuerdan pues del doctor Pedro Felipe? Alguna vez cuando vimos patología, que empezamos la clase de cáncer, hablamos del caso de Pedro. Pedro me dice, doctora Eliana, siento algo raro en el cuello. Le palpamos el cuello y observamos pues una lesión tipo adenopatías duras a la palpación, adheridas a planos profundos, fijas,
y levemente sintomáticas. Entonces, tomamos la decisión en ese momento con el doctor Pedro de hacer, perdón, de hacer o de tomar una Abacaf. La Abacaf es, se limpia la zona, ya les voy a mostrar por los pasos, entramos con la aguja y aspiramos y miren el líquido que se obtuvo del doctor Pedro. ¿Listo? Este líquido que obtuvimos del doctor Pedro, pues se manda a estudio, ¿cierto? Si lo que obtuve fue 1 centímetro de líquido, le sumo 1 centímetro de alcohol al 90% y lo mando a patología. Y la patóloga me llama y me dice, a los 3 días de haber tomado esa Abacaf, me dice, doctora Eliana, el doctor Pedro Felipe tiene un carcinoma escamocelular a nivel de esas adenopatías que tiene en cuello. Entonces, miren que es un diagnóstico que se hizo rápido. En 3 días ya teníamos el diagnóstico del doctor Pedro y la otra ventaja es que él pudo iniciar su tratamiento médico lo antes posible. O sea, en 15 días ya Pedro estaba operado. Entonces, esa es la ventaja o la diferencia de tener un medio diagnóstico que le facilite o que le permita a usted tener un diagnóstico, en este caso de una lesión maligna, y que su paciente pueda recibir un tratamiento oportuno. ¿Listo? Entonces, Pedro pues ya puede decir que a hoy es un paciente libre de cáncer. ¿Listo? Poder disfrutar con sus amigos, poder vivir la vida un tiempo más, pues eso se lo dio un diagnóstico a tiempo frente a esa lesión. ¿Listo? ¿Qué materiales vamos a utilizar para la BACAF? Vamos a utilizar anestesia tópica. En algunas ocasiones, en realidad, si el paciente lo tolera, pues simplemente el chuzón y ya, o sea, no necesita casi que la anestesia tópica, pero si lo requiere, pues lo tenemos a la mano. Alcohol, gasas y algodones, guantes y obviamente el consentimiento informado previo al procedimiento de la BACAF. ¿Listo? Es muy sencillo. La jeringa es una jeringa normal, no es una jeringa rara, ni es una jeringa que solamente se tiene en los consultorios exclusivos, no. La jeringa normal de 10 centímetros con la que normalmente ustedes hacen el lavado posoperatorio. Las agujas, hay que tener presente que tenemos varios calibres de agujas. Tenemos aguja 23, que es más o menos mediana, la 21, que es esta, la 18, ¿sí? ¿Qué diferencia ven entre la 23, 21 y 18? Entre más pequeño es el calibre, más gruesa es la aguja. ¿Listo? Entonces, pero ¿qué me dice la literatura? Que un mayor calibre de la aguja no me garantiza más material. Entonces, ¿qué prefieren ustedes, doctor Adrián Narváez? ¿Que le hagan una BACAF con una aguja 18 o con una aguja 21? 23, perdón, doctor Adrián. Con una aguja 18. Bueno, no me puso cuidado. Un mayor calibre de las agujas no garantizan más material. O sea, no necesito una aguja más gruesa porque entre menos calibre quiere decir que la aguja va a ser mucho más gruesa. No necesito una aguja tan gruesa para poder obtener la cantidad suficiente de material. Puedo utilizar una aguja 23, que es la más delgada, y puedo obtener con eso suficiente material. La aguja delgada, pues obviamente va a implicar menos sangrado y a menor diámetro, pues voy a tener menos dolor. Entonces vuelvo y le pregunto, doctor Adrián, ¿con qué prefiere que le tome una BACAF? ¿Con una aguja 23 o con una aguja 18? No, pues, profe, si usted dice que es mejor con la 23, pues con la 23. No, no es que yo lo diga, doctor Adrián, es lo que dice la literatura, Ah, ¿sí? pues, sí. Entonces, lo que dice la literatura es que si yo hago una BACAF con una aguja delgada, pues tengo menos sangrado, tengo menos dolor, ¿sí? Y voy a tener la misma garantía de obtener el material necesario como si lo hubiera hecho con una aguja 18 y pues obviamente voy a tener entonces menos dolor en el paciente. Entonces hacemos las BACAF con agujas 23, por lo general con aguja 23, aguja 21. No es necesario agujas más grandes. El procedimiento entonces consiste en palpación cuidadosa, punción con técnica correcta, confección adecuada del extendido y estudio al microscopio. ¿Listo?
Entonces palpamos muy bien el área que vamos a, donde vamos a tomar la BACAF. Revisemos la forma, la consistencia, el tamaño, los nódulos o el área que voy a puncionar. Sostenga bien el área que va a puncionar. Estos son sus dedos, ¿listo? Y esta es la lesión. Entonces, si está por fuera, si está en el área facial o en el área de cuello, usted sostiene con los dos dedos, ¿sí? Fija la lesión y funciona lo más perpendicular posible para que la aguja penetre directamente hacia la lesión y pueda usted obtener la cantidad de material suficiente para poder entrar a estudio. Obviamente, previo a la punción, usted debe hacer el lavado del área, ¿cierto? Hace la bioseguridad, hace la limpieza pues, necesaria con isodine y luego punciona. Mire la aguja, es una aguja normal, 23, con la que vienen normalmente las jeringas. La masa se inmoviliza, estos son los dedos, inmovilizando la masa o la lesión y ingresa, perdón, la aguja cuando está dentro de la lesión, entonces obtiene el material. Simplemente aspira y obtiene el material. ¿Qué complicaciones podemos tener con la BACAF? Sangrado, pues obviamente, ¿cierto? Y si al lado de la lesión hay una arteria o si el área está muy inflamada o algo, pues obviamente le va a sangrar, pero simplemente con presión va a ceder ese sangrado. Y las infecciones operatorias, pues obviamente eso lo vamos a evitar lavando muy bien la piel con solución yodada antes de realizar la punción. ¿Listo? Después de obtener la punción, el material que obtengo lo debo fijar con alcohol al 90%. Entonces, si obtuve 1 centímetro de material, le meto a esa jeringa también otro centímetro de alcohol al 90%. Misma cantidad de alcohol, misma cantidad de material que obtuve de la punción. ¿Qué me va a decir entonces el patólogo? Bueno, la lesión que usted me mandó es una lesión benigna, es sospechosa de malignidad, es maligna o lo que me mandó no sirve porque está inadecuado, porque la cantidad de material que me envió no es suficiente. ¿Listo? Entonces puedo obtener estas respuestas de parte del patólogo. En odontología hay una gran cantidad de lesiones que me van a servir para hacer diagnóstico con esta técnica, los quistes y las masas, ¿listo? Entonces, dependiendo de lo que obtenga en el BACAF, yo puedo hacerme una idea de frente a qué tipo de lesión estoy. Si lo que obtengo es sangre, ¿sí? Metí la jeringa, hice la BACAF, aspiré y lo que obtiene es sangre, pues puedo pensar que estoy frente a un hemangioma o que me metía un vaso sanguíneo también, ¿listo? Si es un líquido amarillo citrino, pues voy a pensar que estoy frente a un quiste dentígeno. Si no obtuve nada, o sea, el émbolo, usted lo tracciona y el émbolo se devuelve como que no aspira nada, puedo estar frente a un tumor, ¿sí? Porque las células son tan grandes, pues que no entran por la aguja, entonces es un tumor. Pero siempre debo tener presente que en esa aguja algo pudo haber quedado. Entonces no boten la aguja, hagan igual el envío a anatomía patológica porque muy seguramente dentro de la aguja también pudo haber quedado algo de células que le pueden ayudar al diagnóstico. Si metí la aguja y aspiro y lo que obtengo es aire, pues quiere decir que me metí a una cavidad. Si lo que obtengo es un líquido transparente que hace hilos, ¿sí? Que cuando yo lo pongo en una loseta y lo trato de elevar con un instrumento, hace hilos, eso quiere decir que estoy frente a una lesión que está con un contenido de saliva. Y si son fragmentos amarillos, la parte interna del líquido, es posible que sea queratina y que esté frente a un queratoquiste, como en este caso. ¿Listo? Paciente con una lesión que borra el surco yugal en la zona mandibular en el lado derecho. Y miren aquí estos puntos amarillos. Si hacen un poquito de acto de fe, esto es unos puntos amarillos, eso es queratina. Y si yo vuelo ese material, me va a oler como aquí les digo yo, es un olor, perdón, como a pecueca. ¿Listo? Es un olor feo, pútrido, maluco,
porque es queratina. La queratina cuando se acumula huele mal. Entonces, digamos, cuando usted, por ejemplo, se deja de bañar unos días, el olor, perdón, el olor característico es la queratina acumulada. Entonces, lo mismo pasa en estas lesiones. El olor de estas lesiones cuando tienen queratina es bastante, el olor es bastante fuerte. Este líquido, por ejemplo, es un líquido amarillo citrino, ¿listo? Líquido amarillo citrino quiere decir que estoy frente a un quiste dentígero, muy seguramente, o un quiste originado en un diente que está incluido, ¿listo? Esta, por ejemplo, sangre, ¿sí? Quiere decir que o estoy frente a un hemangioma, perdón, o estoy frente, o me metí en un vaso sanguíneo. Lo más seguro es que esté frente a un hemangioma si fue la lesión que funcionó. En este caso, por ejemplo, de esta paciente, perdón, con una simetría facial, creo que era en el lado izquierdo, creo que era en el lado izquierdo, dolor en el área, dolor en la zona, en el área mandibular, le tomamos una Abacaf y mire lo que se obtiene, un líquido amarillo citrino, ¿sí? Que si me voy a la tabla, pues voy a pensar que muy posiblemente lo que tenga la paciente es un quiste dentígero, ¿sí? Del lado izquierdo. Mírelo acá. Si comparan con el lado derecho, mire la mandíbula que está sana, normal, sus tres molares erupcionados normal, pero si mira el lado izquierdo, mire que hay una pérdida de continuidad del hueso, ¿sí? Con una zona cortical corticalizada, unos bordes corticalizados, pero en la parte interna parece que hay otras corticales, ¿sí? Entonces, y hay un diente además incluido aquí. Entonces, si le tomamos una bacafa a esto y me sale ese líquido, pues no voy a pensar que es una ameloblastoma, ¿cierto? Voy a pensar que es un quiste dentígero por las condiciones que me está presentando. Si fuera una ameloblastoma, no me habría salido nada, sería un tumor, ¿listo? En este caso, por ejemplo, mire la utilidad de la vaca. Yo quiero saber si lo que tiene este niño recién nacido, 5 días de nacido, que es una lesión que me está protruyendo la lengua, esto que vemos acá es el vientre lingual, o sea, es tan fuerte la presión que ejerce toda esta lesión del cuello sobre la lengua, que la lengua se va hacia atrás y solamente deja ver el vientre lingual. Y el niño, pues si lo ponen en posición supina, inmediatamente empieza a hacer obstrucción de vías aéreas. Entonces le puncionamos para saber si esta lesión que tenía acá era una masa, un tumor o qué era. Y mire lo que sale, linfa, que es un líquido amarillo transparente, y que hace obviamente alusión a que estoy frente a una lesión tipo linfangioma. ¿Listo? Ah, les pongo esta foto para que vean lo que no se debe hacer. Favor no tomarse fotos con artículos del almacén. Los cachos, el muñeco. Adivinen qué me tocó hacer. Doctor Andrés Felipe Parra, ¿qué me tocó hacer? Después de Doc, haberme puesto los cachos y el muñeco. ¿Qué me tocó hacer? Pues comprarlos. Si me habían dicho aquí que no me tome fotos con artículos del almacén, me tocó comprar los muñecos. Bueno, espero que hayan ido alguna vez al carnaval de Río Sucio, el carnaval del Diablo, uno de los carnavales más espectaculares que tenemos en Colombia. Hay que volver a esos carnavales algún día. Obviamente, pues no tan buenos como los carnavales de mi tierra, ¿cierto? Los de Nariño, pero estos, pues obviamente tienen una cultura muy diferente y son bien interesantes. Esta foto fue tomada en uno de esos carnavales, ya no me acuerdo cómo en qué año fue, pero unos carnavales bien interesantes. ¿Alguien hay de Río Sucio o de ese sector, de los estudiantes? ¿Alguien ha ido a los carnavales? sí, Doc, yo sí he ido como 2 veces ya. ¿Quién? ¿Andrés? Sí, señora. Ah, bueno, buenos, ¿no? Sí, son buenos. Bueno, Mucha gente. sobre todo en esa juventud de ustedes. Mentiras, cuando uno va jovencito, eso se aguanta y usted pasa
de claro en claro, porque allá no hay donde dormir, no hay nada, pero pues la fiesta es tan buena que usted pasa derecho. Bueno, biopsias es otra de las técnicas quirúrgicas que usamos en tejidos blandos y obviamente pues también en tejidos duros, pero en este caso pues tejido blando. Biopsias excisionales, biopsia incisional, ¿listo? O en qué momento o cuándo defino que debo tomar una biopsia incisional? ¿Qué momento, en qué tipo de lesiones creen ustedes que debo pensar en tomar una biopsia incisional? Perdón. ¿En qué casos? Tan tímido soy. Daniela Bedoya. Ah, Bueno, también hable, doctor. Doc, de pronto un mucosele. Pero incisional. Incisional es que voy a tomar una parte solamente de la lesión. Ah, ya, ya. Daniela Bedoya, ¿en qué casos tomaría solamente una parte de la lesión? Daniela Jiménez. Daniela Loaiza. Daniela Parra. No está Profe, ninguna Daniela. cuando se, cuando solamente se va a eliminar una parte del tumor, ¿En qué casos, por ejemplo? ¿En qué casos crees tú que debería hacer esa biopsia incisional? cuando se va a tomar como para mirar qué tipo de lesión es, entonces solamente se toma una parte y se toma también Sí, parte del tejido que se encuentra normal. ok. Excisional ya sería cuando se retira toda. Bueno, y si hablamos de tamaño de lesiones, ¿qué lesión pensarías tú? ¿Hasta qué tamaño considerarías tú que tomas la biopsia incisional? ¿En qué tamaños? Mm, 2 centímetros, 3, 4. Yo creo que por ahí cuando unos 4 centímetros, no recuerdo muy bien. Ok. Mayor de 2 centímetros, ¿sí? Si la lesión es mayor de 2 centímetros, tomamos biopsia incisional, ¿listo? Para poder definir el diagnóstico de la lesión. Pero ¿en qué casos vamos a definir tomar ese tipo de biopsia, sea incisional o excisional? Entonces, en este cuadro les saco el resumen de en qué momento usted define hacer biopsias incisionales y biopsias excisionales, o sea, cuando usted tiene que retirar del todo la lesión. Mire lo que dice acá, casi que aquí no me están hablando de tamaños de la lesión, ¿listo? En una biopsia excisional la vamos a hacer cuando tenemos lesiones tipo masa, la hacemos cuando tenemos mucosele, como mencionó ahorita el doctor, o la hacemos excisionales en lesiones pigmentadas. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo un melanoma o una lesión que aparentemente es un melanoma, yo no puedo hacer nunca puedo hacer una biopsia incisional. O sea, yo nunca puedo cortar a la mitad una lesión pigmentada. La debo retirar completamente. ¿Listo? Un mucosele, el mucosele también lo debo retirar completo independiente del tamaño de la lesión. Si es un mucosele que normalmente están en labios, pues debo hacer el retiro completo, biopsia excisional. Y ya empezamos a pensar en tamaño de lesión cuando estoy hablando de lesiones tipo tumor mayores de 2 centímetros, debo hacer ya biopsia incisional, ¿listo? Y si son menores de 2 centímetros, hacemos biopsia excisional. Entonces, en la biopsia excisional lo hacemos completo, elimino completamente toda la lesión. La biopsia incisional la voy a hacer en casos de ampollas, ¿sí? Cuando tengo ampollas, cuando tengo o sospecho de una lesión de carcinoma, perdón, cuando sospecho una lesión de carcinoma, ay, Dios, una lesión tipo carcinoma, cuando tengo una erosión,
¿sí? Que no sé qué tan extensa o la veo pues extensa y yo quiero saber es una parte solamente de esa erosión, a ver frente a qué tipo de lesión estoy. Una eritroplasia, lesiones granulomatosas, leucoplasia o lesiones liquenoides. Por lo general, la lesión liquenoide es amplia, es grande, abarca todo el carrillo o abarca todo el piso de la boca. Entonces, usted no podrá hacer una lesión, una incisión, una biopsia excisional. Tendrá que hacer biopsia incisional tomando solamente una parte de la lesión. ¿Listo? En lesiones de glándulas salivares mayores, pues tenemos la BACAF, que sería pues como la inicial, y en glándulas salivares menores, pues tenemos la posibilidad de hacer biopsia incisional cuando estamos en lesiones en paladar o excisional, o sea, retirarla por completo cuando estoy a nivel del labio, ¿listo? Y si es una úlcera, una lesión tipo úlcera, me voy con biopsia incisional, o sea, tomo una parte de la lesión. Ahora, ¿qué tienen que tener presente aquí o qué más deben sumarle a esto? El tamaño. Si yo tengo una lesión menor de 2 centímetros, pues me voy y la retiro completamente, ¿listo? Pero si la lesión es extensa, es amplia, pues me tengo que ir, entonces combino el tamaño y combino con las indicaciones de las biopsias según el tipo de lesión, ¿listo? Entonces, este es como el cuadro resumen que les define a ustedes frente a qué tipo de lesión están y qué tipo de biopsia deben tomar en ese paciente. En hueso, pues simplemente les pongo aquí la posibilidad pues, de hacer también biopsia en hueso y se obtiene el material necesario. Normalmente lo hacemos con este tipo de punch que se adhieren o se unen en las piezas de mano y obtienen, esto gira y se obtiene un cilindro de hueso bastante interesante y muy bueno pues para la biopsia. En lesiones como esta, por ejemplo, ¿sí? Es una lesión tipo masa o tipo tumor localizado en el carrillo, unos bordes regulares, una base sésil y con el mismo color de la mucosa. Pues en este tipo de lesión, si es de 1 centímetro y medio, hasta 2 centímetros, pues me voy y la retiro toda completa, y más si tiene una base, que es una base sésil, ¿listo? Pero si la lesión midiera, por ejemplo, 3 centímetros, 4, pues ahí entonces defino que me voy frente a una biopsia incisional. En este tipo de lesiones, cuando son elevadas, cuando son tipo tumor, que yo necesito sostenerlas para poder hacer el corte en la base, para poder hacer la incisión en la base, hago una técnica que se llama un hilo rienda. El hilo rienda es que con una sutura convencional, sea una seda que la tengan por ahí o algo, simplemente paso la seda por toda la mitad de la lesión y le hago un nudo a la lesión y me ayuda, o me favorece ese hilo a traccionar la lesión y a moverla, movilizarla de un lado al otro para poder hacer la incisión y poderla eliminar por completo. Entonces, esto se llama hilo rienda y me facilita, es simplemente un facilitador para sostener la lesión. ¿Por qué no la sostengo con una pinza mosquito o con una Adson con garra? ¿Por qué creen ustedes? Doctor Hermilton García. Doctor Hermilton, abres tu micrófono, por favor. Sí, hola doctora, no, la verdad Hola. no sabría decirte muy bien. Ok. Entonces, cuando definimos tomar la biopsia y yo necesito sostener el tejido, si lo tomo con una pinza mosquito o con una Adson con garra, pues voy a desgarrar la lesión o la voy a lacerar o le voy a hacer una presión inadecuada y le voy a dañar su superficie. ¿Listo? Entonces, eso al microscopio se puede prestar para confusiones con el patólogo. Entonces, por eso tomamos o preferimos tomar un hilo rienda. ¿Listo? Entonces, mire cómo se tracciona con el hilo rienda, cómo facilita, y ya puedo hacer una incisión en nojal o una incisión en la base, que me involucre bien la base. Siempre la hacemos en nojal para que cuando suture
me queden los bordes completamente afrontados y no me haga, no se me haga pues como una oreja de perro ahí en las esquinas. Entonces hacemos el corte en una incisión en ojal para poder eliminar toda la lesión. ¿Listo? Mírenla acá, queda la incisión en ojal en la base y este hilo rienda en realidad facilita mucho para sostener la lesión y que usted pueda hacer la incisión en un lado, en el lado derecho, y luego la incisión por el otro lado. Entonces ya usted elimina la lesión y le queda la incisión en ojal, simplemente sutura los bordes con un punto o 2 puntos máximo, no necesita más. ¿Listo? En este tipo de lesiones, pues obviamente me voy con una BACAF, ¿cierto? Inicialmente quiero saber frente a qué tipo de lesión estoy y a qué me voy a enfrentar en el momento en que vaya a tomar la biopsia. La BACAF me deja mostrar esto, me entrega esto, que es un líquido mucoide blanco, transparente, que en algún momento cuando hablábamos en patología lo vimos. Y luego me voy entonces a la incisión, ya digo, bueno, esa lesión tiene un contenido líquido, puede ser un quiste, me voy entonces a hacer la incisión, una incisión lineal, ¿sí? Una incisión lineal sobre la mucosa y simplemente con disección es que meto la tijera en punta y la abro dentro del tejido y la saco abierta, ¿listo? Eso es disecar. Disecar es separar los tejidos hasta llegar a la zona de la lesión que necesito. Entonces entro con la tijera, esta tijera no tiene punta, es una tijera de mayo, una Metzenbaum, y esta tijera no tiene punta. Entonces me facilita que cuando voy a hacer la disección no corto en la parte, en la punta, simplemente suelto o libero la masa o la lesión. Aquí tienen el hilo rienda, mire el hilo rienda traccionando la lengua para poder llegar hasta la zona de la lesión y poder hacer la resección o la biopsia más bien incisional. ¿Listo? Incisional porque la lesión pues era muy grande en el paciente. Acá vemos otra paciente, otra área a estudio en la zona de maxilar superior, en el lado derecho. Mírenlo acá. Si usted ve la radiografía, casi que es muy difícil definir que aquí hay una lesión. Esto se definió más por biopsia y por que la paciente ya presentaba un taponamiento de su fosa nasal derecha. Entonces decidimos tomarle una biopsia a esta zona de esta área maxilar superior, cerca del seno maxilar. ¿Listo? Cerca no, dentro del seno maxilar. Entonces, mire, compare con el lado izquierdo, el seno maxilar normal, bien, pero mire cómo estaba el piso, perdón, el techo del seno maxilar. Mire la diferencia acá. Entonces, esto ya me estaba diciendo, ojo, que ahí hay algo de diferente, hay una lesión que se está presentando en la zona del seno. Entonces, decidimos primero tomar una BACAF. Mire que yo meto la aguja y al aspirar no me sale nada. ¿Sí? No me sale nada. No era aire, porque no era que estuviera metida en el seno, pero no me sale nada. Pero sí logro obtener algo que se queda metido dentro de la aguja y dentro del empate de la aguja. ¿Listo? Y eso entonces nos dice, bueno, no, definitivamente ahí no obtenemos un material suficiente. Haga una incisión, ¿listo? Una incisión lineal en el fondo del surco yugal y traccione la lesión que se alcanzaba a ver allí y obtenga la lesión. ¿Listo? Cuando yo obtengo la lesión antes de meterla al formol, la presiono sobre o la golpeo sobre un portaobjetos, eso se llama una impronta. Como las lesiones tumorales, las células tumorales están sueltas porque ellas quieren hacer metástasis, esas células tumorales cuando usted las golpea sobre un portaobjetos, pues se sueltan, se liberan y este portaobjetos, el patólogo me lo ve y en 24 horas me puede decir frente a qué tipo de lesión estoy, mientras que esta la pongo en formol, la mando a patología y se va a demorar más o menos 10 días en decirme un diagnóstico. Entonces, antes de meterla a formol, la golpean sobre un portaobjetos si usted está sospechando de una lesión maligna. Y después de que ya la golpea y obtiene algo de material, esto lo sumerge en alcohol al 90% y lo deja ahí durante 10 minutos y eso lo manda a patología, junto con el frasco, con el formol y el material que obtuvo sólido. ¿Listo? Mire toda la lesión que obtuvimos acá y esto fue lo que mandamos a patología. ¿Listo?
Este otro caso es un caso de un paciente con una lesión en el piso de la boca. ¿Qué estructuras anatómicas tengo en el piso de la boca? Daniela Bedoya. Abres tu micro. Profe, pues el frenillo lingual, Frenillo, perfecto. los conductos de la glándula sublingual, submaxilar, Las carúnculas de la submaxilar que están al lado y lado del frenillo, muy bien. ah, Tengo glándula submaxilar, vasos, también vasos sanguíneos. vasos sanguíneos, perfecto. Y esta lesión, ¿de dónde crees tú que se esté originando? ¿Qué sería lo más Las común? carúnculas sublinguales. De las glándulas, no carúnculas, de las listo. glándulas sublinguales. Eso, porque se obstruyen las carúnculas, ¿sí? Pero el origen es glándula salivar, ¿listo? Entonces, ¿qué le harías a esta lesión inicialmente para saber si efectivamente esa es una lesión de glándula salivar? Una VACAF, Eso, perfecto. Como estamos en clase de VACAF, ¿cierto? Le tomamos una VACAF, perfecto. Y esa VACAF, mira lo que te da. ¿Qué características tiene esto? Mira que es un líquido denso, ¿sí? Que hace hilos, a esto me refiero cuando les digo que hace hilos, es que usted con un material de otra con otro material, lo que hace es subir esa superficie y obtiene estos hilos. ¿A esto a qué tipo de material se le parece, doctora Daniela? saliva. Saliva, perfecto. ¿Y por qué se ve tan amarilla? ¿Por qué crees tú que se vea tan amarilla? Si le preguntas la evolución de esa lesión a ese paciente, ¿cuánto tiempo te podría decir que tiene de evolución? ¿Algunos días o varios días? Varios días. Varios días, ¿listo? Entre más días pase, la saliva se va volviendo más oscura, ¿sí? Se oxida la saliva, se va volviendo más oscura. Entonces, esto es saliva, ¿listo? Miren lo práctico de la BACAF que le permite a usted determinar que está frente a una lesión originada en glándula salivar y que el contenido que tiene esa lesión es saliva, ¿listo? En esta lesión, por ejemplo, doctor Julián Andrés Orozco. Dime, profe. Hola, Doc, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, en este tipo de lesión, ¿qué biopsia harías? Si es una lesión, Profe, pues yo creo que una excisional, pues según el tamaño, no se ve muy grande. no se ve muy grande, perfecto, más o menos 1,5 centímetros de tamaño. Se puede ir con una biopsia excisional, ¿listo? Perfecto. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, vemos esta lesión a nivel de la encía adherida, una base amplia, es una base, no es una base pediculada, la base pediculada sería solamente un piecito. Mire que esta base es completamente amplia, es una base sésil, ¿listo? Y está localizada a nivel de la encía adherida y está cubriendo parte de la estructura dental, ¿listo? Pero si le digo a la paciente que abra la boca y se va hacia la zona de palatino, mire toda la lesión cómo se extiende hasta el área palatina, pero igual se puede hacer una biopsia excisional. Entonces toma la muestra de la parte Qué pena, vestibular y y es solo, luego pero está todavía en la imagen anterior. No sé si, serán todos o será solo tú, Sara, porque a veces cuando uno se le detiene el internet, Yo sí veo la del paladar. Sí, de pronto doctora, es tu aquí internet, me Sara. dale, qué pena. Bueno, cuando se extiende hacia la zona del paladar, entonces tomo la decisión de hacer dos biopsias, ¿listo? Una vestibular de esta área vestibular, la retiramos toda por completo, y otra del área palatina, ¿listo? Tratando obviamente de retirarla completamente. Mire que se extiende hasta un poco acá, hasta el rafe medio. ¿Ya te llegó la señal, Sara? Profe, no, pues la conexión está súper bien, pero no sé qué pasa. Estoy Bueno, todavía. ahí, ok.
Ahí está entonces el diagnóstico de esa paciente, un papiloma, y aquí está la toma de la biopsia, ¿listo? Retraemos bien el labio, ¿sí? Y buscando la base de la lesión, mire cómo entro hasta la base de la lesión para poder obtener todo el material completo, ¿listo? O sea que la incisión aquí yo no puedo decir que es una incisión lineal exactamente o que es una incisión, digamos, una gingival solamente, no. Aquí me voy simplemente siguiendo el área de la lesión. Entonces tomamos una biopsia excisional, ¿listo? Desde la base de la lesión la vamos cortando desde el inicio hasta el otro extremo, cortándola completamente desde la base, ¿listo? Igual hacemos con la parte palatina, ¿sí? En este caso nos tocó utilizar electro porque esto estaba involucrado dentro de la zona del nervio nasopalatino. Entonces, al hacer el corte en esa zona, pues íbamos a obtener una gran cantidad de sangrado, por lo que nos tocó hacer solamente el corte en esa parte con electro. El electro no se puede utilizar en toda la extensión de la lesión porque estoy quemando el tejido y cuando el patólogo vaya a ver esa lesión, pues muy seguramente me va a reportar o se va a distorsionar el resultado. Entonces, lo ideal es que no usamos electro a no ser que estemos en un punto de hemorragia. ¿Listo? De resto, todo es con bisturí frío o con el punch que les mostré ahorita o con alguna de las pinzas especiales para tomar biopsia. Importante, pues obviamente, es que debemos enviar lo que obtenemos a estudio histopatológico, ¿cierto? Con formol al 10%, hacemos una descripción completa de la lesión que obtuvimos. Vemos esta otra lesión acá, una lesión también en la encía adherida. Estas lesiones cuando involucran encía adherida es complejo, ¿cierto? Porque usted va a dejar un área cruenta, esto no se sutura, ¿cómo voy a suturar aquí en este punto? Es muy difícil, ¿cierto? Además, ¿qué voy a suturar? Porque eliminé toda la papila que estaba involucrada en esta lesión. Es una lesión granulomatosa, parece una lesión reactiva. Muy seguramente estemos frente a un granuloma piógeno, ¿listo? Pero igual tenemos que saber frente a qué lesión estamos y debemos entonces hacer la biopsia. En este caso hicimos biopsia excisional, ¿listo? Aquí vemos que eliminamos toda la base de la lesión y dejamos que esto cicatrice por segunda intención. Le aplicamos fitoestimuline, acetaminofén y no necesita más manejo, ¿listo? Doctora María Lilibet. Lilibet, Sí, Doc. hola. Hola. En este paciente que estamos viendo acá con esta cantidad de lesiones a nivel del labio, ¿qué tipo de incisión utilizarías y qué tipo de biopsia harías? Profe, no sé, es que son muchas. De pronto sacar una de esas con una Perfecto. excepcional, una sola, y ¿Y también otros exámenes aparte de la biopsia. ¿Y qué biopsia le harías entonces? ¿Incisional o excisional? Excisional, pero o sea, a una sola lesión. A un solo nódulo, perfecto. Entonces, si tienes múltiples lesiones, esta es una enfermedad de HEC, ¿sí? Esta enfermedad que es una enfermedad por virus de papiloma humano, es una lesión o es una enfermedad que usted puede biopsiar solamente tomando una lesión, pero hágala excisional, ¿listo? Entonces, ¿qué quiero hacerle la más chiquita? ¿Listo? Entonces, tome esta y hágale solamente a esa lesión, pero hágala excisional, ¿listo? Y confirma que está frente a una enfermedad de HEC. No hay necesidad de tomarle a todas las lesiones, ¿listo? En este caso, porque todas son exactamente iguales. Y la incisión que debería utilizar, pues es una incisión en ojal también para poder eliminar la lesión completa. ¿Listo? Igual va para patología con su descripción. Diferente de esta, listo, miren que es una lesión pigmentada y tengo varias lesiones. Tengo una lesión, una masa pigmentada que es más o menos unos 2 o 3 centímetros de tamaño, pero esta lesión tiene además unos satélites, ¿listo?
Mire estos satélites que tiene por acá. Ay, Dios, perdón. Mire estos satélites que tiene por acá. ¿Listo? Satélites que quiere decir que hay una lesión inicial, una lesión original y tiene unos adicionales laterales. ¿Listo? ¿Qué tipo de biopsia le haríamos a este paciente? ¿Qué tipo de biopsia? Doctora, pues según el tamaño, si tú dices que es 3 centímetros, pues se podría hacer incisional, pero como es pigmentada, tú dices que había que hacer la excisional. Exacto. Entonces, ¿se la haces excisional a esta lesión grande o le hace excisional a estas lesiones individuales? Usted como odontólogo general. Pues a las pequeñas, pero pues igual, pues no sé, trataría de como de retirar todo, pues que para no dejar las pigmentaciones. Ok. Si está pensando en una lesión tipo melanoma, como es el caso de esta paciente, ¿listo? Pensando en una lesión tipo melanoma, los melanomas, si usted pasa un bisturí por la mitad de esta lesión, al pasar ese bisturí por la mitad de esa lesión, está sembrando células malignas en el torrente sanguíneo y va a generarle a ese paciente metástasis. O sea, va a matar el paciente antes de tiempo. Igual un melanoma es una lesión con un muy mal pronóstico. El paciente por lo general fallece muy rápidamente, pero usted tiene que hacer un diagnóstico, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo ideal aquí? No me pase nunca, nunca un bisturí por la mitad de una lesión pigmentada. Así usted esté seguro que esa lesión sea simplemente un nevus o sea algún otro tipo de lesión. ¿Qué tal que sea un melanoma? ¿Listo? Entonces, si va a tomar la decisión de tomar la biopsia, hágala excisional a toda la lesión completa aislada. Si hay alguna lesión aislada, hágala a ese nivel. Si solamente tuviera esta, porque alguno de pronto me pregunta, doctora, pero si no tiene satélites porque la lesión es inicial y solamente tengo esto y ya mide 3 o 4 centímetros, bueno, no la haga usted. Como odontólogo general, no se meta a hacer esta lesión, esa biopsia de esta lesión. Esa es la única que yo les diría a ustedes como odontólogos generales, que no se metan a hacer una biopsia en una lesión de estas si no va a ser una biopsia excisional. ¿Listo? Entonces la remiten a un cirujano de cabeza y cuello, a un cirujano maxilofacial, al estomatólogo cirujano oral, dependiendo del tipo de lesión, usted hace la remisión. Entonces, si usted ve que tiene lesiones independientes, pigmentadas, que usted puede hacer excisional, o sea, retirar toda la lesión sin tocarla, nunca toque la lesión pigmentada, hágalo, ¿listo? Hágalo. Pero si ve que la lesión no le da para hacer una excisional, no la toque, remita porque usted pasa el bisturí, inmediatamente va a hacer es siembra de los melanomas, del melanoma en torrente sanguíneo y eso va a ser una metástasis mucho más fácil al paciente. ¿Listo? Eso fue lo que le hicieron a este paciente, ¿sí? La resección completa de todas las lesiones que tenía a nivel del reborde alveolar y el resto lo dejan quieto. ¿Listo? Pero mire lo que sale en la biopsia y esto quiero dejárselos para que lo tengan presente. El patólogo le envía el resultado al cirujano y le dice que eso es un nevus displásico. Entonces el cirujano dice, venga, ¿qué? ¿Cómo así que nevus displásico con semejante compromiso que tiene el paciente con esa lesión con una cantidad de colores asimétrica, o sea, cumpliendo con el ABCD de los melanomas? Eso no es un nevus displásico. Usted tiene el derecho, ¿sí?, de dudar frente al diagnóstico que le está dando el patólogo. No todos los diagnósticos que le da el patólogo tienen que ser ciertos. Usted tiene que comprobarlo con la clínica. Y si usted ve este diagnóstico de nevus displásico y usted ve el paciente y ve que tiene todas las características de un melanoma, pues pida una segunda opinión a esa patología. No es que tenga que volver a hacer otra biopsia. Usted pide segunda opinión a la patología y el otro patólogo ya va y le dice que eso es un melanoma. ¿Listo? Siempre las descripciones o el diagnóstico que me da el patólogo lo debo confrontar con lo que yo tengo en la clínica. ¿Listo?
Este es otro paciente, mire una lesión tipo úlcera en el labio inferior, un paciente que trabaja vendiendo lotería en la Plaza de Bolívar. Vende lotería y presentaba estas lesiones tipo úlcera a nivel del labio inferior. ¿Listo? Estas lesiones muy sospechosas de una lesión o del inicio de una queilitis, que más pensábamos que fuera una lesión ya de tipo maligno, ¿listo? Por el tipo de lesión, por los bordes irregulares, por el color que tenía la lesión, porque era una lesión que a pesar de los tratamientos no evolucionaba satisfactoriamente. Entonces definimos tomar la biopsia. Este paciente lo hicimos en la clínica, en la universidad, para que vean que en la clínica también se diagnostica cáncer, y lo hicimos en la clínica. Anestesia. La anestesia siempre va por debajo de la lesión, ¿listo? La dirijo hacia abajo de la lesión, no tengo que ir a anestesiar dentario, largo, no, simplemente hágala debajo de la lesión, pero no dentro de la lesión. O sea, usted no puede poner anestesia dentro intralesional porque va a distorsionar la lesión. Entonces, la aguja va hacia la base de la lesión, lo más a la base posible. Y después de que anestesia, entonces hace la incisión para hacer una incisión en ojal, para hacer la resección completa de la lesión. ¿Listo? Hacemos la biopsia completa de toda la úlcera completa, ¿listo? Y lo mandamos a patología, ¿listo? Y eso sale un carcinoma escamocelular. Entonces, hasta ahí llevamos BACAF, llevamos biopsias incisionales, biopsias excisionales y algunos ejemplos de los casos en los que se puede hacer. Resección de lesión es otro tipo de procedimiento sobre tejidos blandos que podemos hacer. Este es muy bonito porque es la resección de un mucosele. Vamos a ver la técnica de la resección del mucosele. Yo la hago, como se las voy a mostrar aquí. Hay otros cirujanos que les gusta hacerla con punch y hacen directamente la resección completa con el punch. ¿Listo? Yo la hago, como la vamos a ver aquí, con disección, porque me interesa eliminar la glándula salivar que está originando la lesión. Perdón. Entonces, vamos a hacer anestesia, la ponemos bien por debajo de la lesión, casi que como bien, buscando bien la base de la lesión. Anestesiamos, son unas gotas de anestesia, no requiere pues una cárpula completa, casi con un cuarto de cárpula es suficiente. Hacemos una incisión lineal sobre la lesión. La incisión es superficial. Van a hacer el ejercicio y los que quieran llevarlo a la clínica lo hacemos allá. Lleven una uva, pero debe ser la uva morada, grande, como la importada, ¿sí? Porque para poder hacer el ejercicio tiene que ser en ese tipo de uva. Y haga la incisión solamente de la piel, sin tocar la carne de la uva. Eso es lo mismo que hacemos en este tipo de incisiones. La incisión es solamente la superficie de la mucosa y la superficie de la mucosa es tan gruesa como la piel de una uva. Entonces, hace la incisión y tan pronto hace la incisión, pone la tijera, perdón, una tijera de tejidos. Esta sí la necesito con punta para poder disecar muy bien la glándula salivar que está dañada. Y mire, entro con la tijera cerrada, ¿sí? Y dentro del tejido la abro y la saco abierta. Si yo vuelvo y cierro la tijera dentro del tejido, pues ¿qué voy a generar? Muy posiblemente corto la glándula, corto una arteria, corto un vaso linfático, entonces no. Debo sacarla siempre abierta, ¿listo? Cuando voy terminando la disección, la glándula salivar que me está originando el mucosele empieza a emerger. Ella misma, ella solita va saliendo, ¿listo? Como por presión. Entonces ella sale y después de que ya la tengo aquí arriba, entonces debo buscar bien la base para poder eliminar la lesión completa desde la base, ¿listo? No puedo dañar otras glándulas salivares. Ellas se ven, o sea, no se preocupen porque ellas se ven, las otras glándulas. Entonces no hay problema de que uno las vaya a cortar. Entonces, cortan la base de la lesión solamente involucrando la glándula que está generando el mucosele y luego hace la sutura. ¿Listo?
¿Qué tengo que cuidar cuando hago la biopsia del mucosele? Debo eliminar toda la glándula que está originando el mucosele. Si yo dejo un acino dañado, pues el paciente a los 15 días me va a decir, venga, doctora, devuélvame la platica porque vea, me volvió a salir otra vez la lesión. ¿Listo? Entonces, importante para que este tipo de lesiones no recidiven, ¿sí? Que no se vuelvan a presentar, es eliminar toda la lesión completamente. ¿Listo? Toda la glándula salivar que debo eliminar. Y obviamente, pues debo cuidar, si tengo por aquí nervios, si tengo vasitos o algo, eliminar solamente la glándula, ¿sí? Hacer una buena disección completa para que no termine dañando otras estructuras anatómicas en esa zona. Y queda así el área, eso queda así como grande por la anestesia que le pusimos al paciente. Eso se demora un ratico en disminuir, más o menos 2 horas, y se sutura el área de la incisión. ¿Listo? Bueno. Otra resección de lesión. Este paciente con un maxilar superior, edéntulo. ¿Listo? A ver si está por ahí Santiago Vallejo. Hola, doc. Hola. ¿Dónde ve la lesión aquí en este paciente, doc? ¿Dónde está Pues la bien, lesión? en el paladar, ¿El paladar? ¿Dónde? ahí, ¿Esta? pues no, la de, pues adelante, ¿Esta? ahí, sí Eso, señora. perfecto. Muy bien. Esa es la lesión. Simplemente muy difícil de ver inicialmente, pero el paciente decía, no, es que, espere doctora, yo se la suelto. Y él con el dedo entró allá hasta el paladar y ya la soltó porque era muy difícil de verla clínicamente. Entonces, cuando ya la obtuvimos acá, pues mire que tiene una base pediculada, ¿sí? Es solamente un piecito allá lo que tiene. Entonces, hacemos una biopsia excisional, resecamos completamente toda la lesión, ¿listo? Y eso lo mandamos igual a biopsia porque tenemos que estar seguros de el tipo de lesión frente al que estamos. Mire la lesión completa, como ya no tiene sangrado, no tiene pues aporte sanguíneo, pues ya se va tornando de este color, por eso debe meterlo a formol lo antes posible. Este otro caso, también a nivel de paladar, un paciente con un fibroma por trauma. El paciente, ¿se acuerdan que se los mostré alguna vez en patología? Que el paciente jugaba con le quitaba el borrador al lápiz y se tallaba el paladar con ese filo laminado, y pues obviamente el tejido lo único que tiene que hacer es defenderse para poder aguantar ese trauma, y generó entonces este fibroma. ¿Listo? Una base sésil. Al tener esa base sésil, pues debo entonces pensar en hacer una incisión en ojal, que igual no voy a suturar, ¿listo? Entonces no tiene que quedar perfectamente pues en ojal, pero sí la debo eliminar desde la base. Queda cruenta, esto quiere decir cruento, o sea que queda la herida abierta porque no puedo suturar. ¿Cómo suturo el paladar ahí? No se puede. Entonces queda cruento, simplemente fitoestimuline para ayudar a cicatrizar lo más rápido posible. ¿Listo? Bueno, y marsupialización, entonces les presento el mismo caso del paciente. La marsupialización es el procedimiento que utilizamos para unir el epitelio del piso de la boca al epitelio de una ránula, ¿sí? O al epitelio de una lesión quística. Puede ser un quiste dentígero o lo que sea, pero en este caso estamos frente a un paciente con una ránula, ¿listo? Entonces, me voy a devolver aquí un segundo para dibujarles o hacerles aquí el esquema. Entonces, ¿en qué consiste la marsupialización? Yo necesito unir el epitelio del piso de la boca al epitelio que está por dentro de la ránula, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Vamos a tomar un hilo rienda en la mitad de la lesión, ¿sí? Paso una sutura para poder localizar bien la lesión y para poder sostenerla en el punto, un punto fijo que no se me mueva, y empiezo a hacer el corte o las incisiones siguiendo las manecillas del reloj. Entonces imagínense aquí que aquí está el 12, aquí está el 3, aquí está el 6 y aquí está el 9. Como aquí tengo ya el hilo rienda, lo tracciono y voy a hacer el corte, perdón, desde el 12 hasta el 3. Es la primera incisión. Con esa primera incisión, toda la cantidad de saliva que tengo dentro del quiste
se va a eliminar. Entonces voy a perder la referencia. Por eso, importante el hilo rienda. ¿Listo? Luego hago la incisión desde el 6 hasta el 9. Luego hago la incisión del 3 al 6 y termino con uniendo el 12 hasta el 9. ¿Listo? Entonces me sale una tapa de la mucosa y después de que tengo ese espacio o esa cavidad ya bien marcada, suturo los bordes del epitelio al borde interno de la ránula. ¿Listo? Estos son varios puntos de Vicryl, más o menos 4 o 5 puntos, de tal forma que usted mete una pinza mosquito, la abre y queda la superficie completamente abierta. Ese que ustedes ven ahí va a ser el nuevo conducto de Rivinus por donde va a seguir saliendo la saliva de la glándula salivar sublingual. ¿Listo? Entonces, esto cuando ya el paciente asiste, digamos, a los 8 días al control, está perfecto, tiene más o menos unos 2 milímetros de tamaño y ya se queda así. ¿Listo? Esa es entonces la marsupialización. ¿Alguna duda con marsupialización? ¿O vamos bien? Doctora Ingrid Diana Ordóñez, ¿vamos bien? Sí, señora. Ok. El frotis y la citología, ustedes la habrán escuchado porque se las hacen. No, no, no. Aromáticas, sí. Pues se puede ya de una vez. El frotis y la citología es un examen que ustedes ya lo habrán escuchado nombrar previamente, porque siempre es un estudio que se hace a nivel de mucosas. Entonces lo habrán escuchado que se hace a nivel de mucosa vaginal como parte del estudio que se hace en forma frecuente pues, a nivel femenino, pero también la podemos hacer en la mucosa oral y tiene una gran utilidad para usted definir si está, por ejemplo, frente a un paciente que tiene candidiasis o algún tipo de lesión que usted quiera evidenciar si hay de pronto células malignas. Entonces, la citología es una buena opción, pero para cáncer específicamente en algunos casos se hace, pero no es el diagnóstico definitivo para cáncer. Pero sí me sirve mucho para pacientes que estoy sospechando que tengan candidiasis. ¿Listo? Ese material que yo obtengo de venirme en zigzag por toda la lengua, ¿sí? En zigzag con el copito por toda la lengua, luego lo pongo en el portaobjetos. Hago el mismo proceso, me vengo en zigzag y ustedes van a evidenciar que ahí quedan unas células. Esta portaobjetos lo meto en un frasco que tenga alcohol al 90% y lo dejo ahí 10 minutos. No se preocupen que las células no se van a borrar, no se van a diluir, no se van a perder, no. Ellas se van a fijar al vidrio, antes se van a pegar mucho más y ya cuando pasan los 10 minutos lo dejan que se seque al ambiente. No le vayan a hacer con la jeringa triple porque ahí sí salen volando las células. Lo dejan que se seque al ambiente y ahí ya hacen lo envían a patología. ¿Listo? Miren lo que puedo encontrar. Células epiteliales que obviamente con el efecto de usted haber raspado sobre la mucosa, pues las va a soltar. Entonces las va a encontrar aquí, pero tienen un núcleo chiquitito, un citoplasma amplio, que eso es lo normal en una célula epitelial, y mire las cifras de cándida. Es un estudio bien bonito que le permite a usted definir rápidamente frente a un paciente si tiene una infección por hongos. ¿Listo? Y el test de Sank es un test que lo reportó el doctor Sank, por eso tiene ese nombre. Y lo que hacemos es buscar estas células que se llaman células gigantes multinucleadas en unas lesiones que estamos sospechando que estén originadas por virus herpes. ¿Sí? Estas lesiones, estas células multinucleadas donde se está desarrollando el virus, se llaman coilocitos. Los coilocitos, entonces, es lo que quiero encontrar cuando hago una citología, que es el mismo test de sangre, es una citología, pero sobre una ampolla que estoy pensando sea de origen por virus herpes. ¿Listo? Esto, por ejemplo, pues eso es muy obvio, ¿cierto? Que estoy frente a una lesión tipo herpes,
pero si yo quiero confirmar, pues simplemente lo que hago es romper una de esas ampollas y paso un copito sobre esa ampolla y lo mando, lo hago pues la distribución sobre el portaobjetos y lo fijo en alcohol y lo mando a patología. Y el patólogo lo que va a encontrar es esto, las células gigantes multinucleadas que son los coilocitos. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? No, profe. Dime. ¿Por qué se utiliza el alcohol al 90% y no, por ejemplo, un formol? Ah, ok. Porque lo que quiero es que se fijen las células, se peguen al vidrio, ¿sí? Y el formol las desliza. El formol no permite la fijación. Entonces, el alcohol, por ser un elemento ácido, sí ayuda a que esas células que yo estoy poniendo sobre el vidrio se me adhieran más al vidrio y no se me suelten y ya después lo puedas mandar a patología. Entonces tiene que ser con alcohol, gracias mi amor, al 90%. Ni siquiera nos sirve que es que tengo alcohol del guardado aquí del alcohol etílico normal. No, no sirve. Tiene que ser alcohol al 90% para que logre coger esa célula y fijarla, como adherirla directamente al vidrio. ¿Listo? ¿Y por qué también el BACAF si no utilizamos el vidrio? Ah, bueno, ahí en la BACAF sí el efecto es distinto. El efecto en la BACAF es fijar la célula con el mismo efecto que tuviera el formol para un tejido como tal. En la BACAF tengo líquido, ¿sí? Y tengo células envueltas en un líquido. Entonces lo que necesito es, ¿cómo hago si yo le pongo formol, el formol no es capaz como de escoger, digámoslo así, cada una de las células. El formol simplemente se diluye, pero no alcanza a fijar como si lo hace con un tejido, ¿listo? En cambio, en la BACAF necesito algo que se pueda disolver entre el líquido, buscar las células y fijarlas. Es como que las deja estáticas, ¿sí? Entonces, lo mismo hace en la citología, además de adherirlas al vidrio, también te fija, o sea, las neutraliza, les quita todo el contenido interno para que no se mueran esas células cuando usted ya las tiene en el ambiente. Lo mismo pasa en el líquido. Si usted en el líquido pone alcohol al 90%, le saca todo el contenido líquido a la célula en la parte interna, ¿sí? Vámonos a la célula solamente, a la parte interna, y esa célula entonces se queda fija, no se muere, ya no puede evolucionar como a degradarse, y el patólogo tiene todo el tiempo suficiente para poder hacer el estudio o el análisis. Entonces debe ser en alcohol al 90%, líquidos o citologías y en formol al 10% los tumores o las lesiones que obtengo ya como masas como tal. No sé si te queda claro, Sí, Doc, ya, muchas gracias. Doc. Ok. Bueno, en esta lesión entonces, ¿qué procedimiento harían? Biopsia incisional, excisional, BACAF, resección de la lesión, test de Sank, frotis. ¿Qué le harían a esta paciente? A esta lesión. ¿Alguien? Sí ven la lesión, ¿cierto? Una lesión tipo úlcera en borde lateral de lengua. Una ¿Qué le harían? biopsia incisional. Perfecto, una biopsia incisional. ¿Listo? Donde toma parte de tejido aparentemente sano, ¿listo? Y parte de tejido involucrado en la lesión. Nunca tome una biopsia incisional del centro de la lesión. No. Y recuerden, cuando hablábamos en patología, que las lesiones malignas en el centro están necróticas, porque a la lesión maligna no le interesa nutrir con oxígeno esa parte central, le interesa es esta parte periférica. ¿Listo? Entonces, la nutrición y el oxígeno está en la parte periférica porque le interesa crecer a la lesión. Entonces, nunca tome en una lesión que usted sospecha que es maligna,
no la tome del centro, tome siempre de la parte aparentemente sana y tejido obviamente comprometido con la lesión. ¿Listo? En esta, por ejemplo, Laura Tatiana Montoya. Doctora Laura. Doctora, yo pienso que sería una excisional porque la lesión pues está pequeña. Una biopsia excisional. Ok. Y si yo te digo, doctora, es que a mí me gusta morderme la lengua aquí contra el canino. ¿Igual me harías una biopsia? No, porque la lesión se estaría dando por trauma, entonces pues ya se sabe el origen como tal de la lesión. Eso, entonces, ¿qué deberías plantearle a esa paciente? Pues de pronto un plan de tratamiento para la cicatrización y pues comentarle pues que obviamente va a seguir teniendo la lesión y en algunos casos pues esta lesión avanza mucho más y se puede convertir en una lesión eh, como pues más, mm, Más compleja, digámoslo más, así. sí, más compleja si ella Bueno. sigue con el hábito. Si sigue con el hábito, perfecto. Pero si yo te digo, o sea, si tú me dices, bueno, entonces vamos a hacer algo para cicatrizar, un fitoestimuline, deje obviamente de morderse, ¿cierto, doctora Laura? Tiene que quitar el estímulo para poder que la lesión evolucione. Pero ¿cuánto tiempo me vuelves a ver? ¿En cuánto tiempo deberías ver un cambio en esta lesión para tú saber, sí, eso era por un trauma o no, definitivamente aquí tengo que tomar una biopsia? ¿Cuánto tiempo debe pasar? Pues yo creo que entre 8 y 15 días, ya en ese tiempo pues debería estar cicatrizando bien como tal pues la herida. Perfecto, en 15 días, ¿cierto? Si en 15 días usted ve que a pesar del fitoestimuline, de que la paciente no se volvió a morder, aún persiste la lesión o peor aún, está más grande o está más comprometida, pues inmediatamente usted toma biopsia. ¿Listo? Perfecto. No puede dejar evolucionar esta lesión y simplemente dejarla pues a ver y volverla a ver dentro de un mes, 2 meses, no, debe ser 2 semanas, porque ese es el tiempo que se demora la fase de cicatrización en la mucosa oral. Perfecto, doctora. Esta lesión, ¿qué le harían? Biopsia incisional, excisional, BACAF, test de Sank, marsupialización, resección de la lesión. ¿Qué le harían? Doctor Juan Resección de Pablo. la lesión. Ah, Resección. No, perfecto, está bien. Resección de la lesión. ¿Listo? La quitamos toda completa porque mide menos de 1 centímetro. Es una lesión originada en las glándulas de Blandin-Nu, que son las glándulas salivares del vientre lingual. ¿Listo? Resección de la lesión. Una lesión, un cialolito, perdón, un cialolito en el conducto de la glándula submaxilar. ¿Listo? Resección de la lesión. Hacemos una incisión lineal para obtener el cialolito y poder mandarlo a patología. Mire el cialolito aquí completo. ¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué le haríamos a esta paciente? Una lesión originada por una prótesis total mal adaptada. Muy mal adaptada. ¿Qué le hacemos? Doctor Juan Pablo Guapacho. Una Usted- incisión, profe. ¿Están de acuerdo? No, no, pues yo Profe, diría se que retiraría toda una la excisional, lesión. ajá, toda la lesión se retiraría. Yo también le quitaría toda la lesión, porque sé que está originada de una prótesis mal adaptada y que esto muy seguramente es una hiperplasia fibrosa por trauma. Entonces me voy a eliminarla completamente toda la lesión de una vez, ¿cierto? No incisional porque pues ya estoy casi que segura frente a qué tipo de lesión estoy. A pesar de que está muy grande, ¿listo? Se puede hacer por sectores y se va suturando.
o utilizábamos electrobisturí para evitar el sangrado profuso en la paciente. Entonces, en realidad esto se puede hacer en una sola sesión, no tiene problema, una biopsia excisional. ¿Listo? En estas pigmentaciones, quiero recordarles lo que alguna vez hablamos también en patología, que estas lesiones pigmentadas, usted debe buscar el origen de la lesión. Si el paciente le, perdón un segundo que está lloviendo y tengo la ventana abierta, un segundo. Entonces, en lesiones pigmentadas es importante que ustedes pregunten al paciente antes de tomar la biopsia si está tomando medicamentos o si está bajo una quimioterapia. Hay algunos medicamentos como la hidrocloroquina que se utilizó tanto ahorita o se está utilizando tanto ahora en algunos pacientes de COVID que generan un estímulo a nivel del melanocito. Y recuerde que el melanocito usted lo tiene dentro del epitelio. ¿Se acuerdan cuando hicimos esas placas de epitelio con plastilina? Dibujaron hicieron el melanocito. Está metido en el epitelio. Ese melanocito por algunos medicamentos se puede ver estimulado y al estimularse lo que hace es pigmentar las células vecinas, generan melanina y generan pigmentación. Entonces, esto no necesita ser biopsiado, ¿listo? Entonces, no todas las lesiones son para tomarles biopsia. Si vieron la úlcera por trauma, eso no se le toma una biopsia. Y ven esta lesión, perdón, que es una lesión pigmentada, que cuando el paciente deje de tomar los medicamentos y termine ese estímulo, pues esta lesión se va nuevamente a desaparecer, ¿listo? Y queda la mucosa normal. Bueno. Con eso pues damos por terminada la conferencia de hoy y les hago esta invitación muy especial a la conferencia de la doctora Gabriela Anaya Saavedra. Esta conferencia, ustedes mañana, ¿qué tienen a las 6 de la tarde? ¿Están libres? Libres, pues yo. Nada, profe. Libre, doctora. Bueno, perfecto. Entonces necesito verlos en esa conferencia. ¿Listo? El link se los compartí a los compañeros que están conmigo en clínica. Entonces les pido el favor a ellos que por favor se lo reenvíe a todo el grupo para que puedan ingresar a la conferencia. ¿Listo? Si alguien quiere directamente el link, me escribe a mi WhatsApp 311-354-5831 y les mando el link. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana.